Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos. Mire, uno estando en la calle puede hablar del Señor como que le dan volumen y uno empieza a hablar. Pero cuando le dicen, te toca predicar, empiezan a temblar las cañuelas. Empieza uno a no tener sueño. Empieza y dice uno, ¿de qué voy a hablar? ¿De qué puedo hablar? Y en la mañana cuando escuché a mi hermano Jonathan, me daba risa, porque uno cree muchas veces que uno busca el tema. Uno piensa y cree y dice, ya, de esto voy a hablar, no, de esto voy a... Y fíjese que yo desperté, a mí me avisaron el viernes. Y ese viernes el Espíritu Santo me dijo, vas a hablar de esto. Y yo quería cambiar el tema, pues, hermano. No, y dije, es muy complicado. Voy a hablar de otro tema más tranquilito. Y el Espíritu Santo de nuevo me dice, no, ya te dije de cuál tema vas a hablar. Y fíjese que viendo lo que predicó mi hermano Jonathan a las 9, después en el culto a las 12, confirma lo que el Espíritu Santo me dio. Y le da tanta gracia al Señor porque no va a ser mi palabra. No va a ser lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo miro, sino que va a ser lo que el Espíritu Santo quiere de usted. Lo que el Espíritu Santo anhela y desea de mí y de usted. Porque muchas veces el predicador tira para allá nomás, así. Pero no, es de aquí para allá, así. El Señor le da a uno, primero me habló a mí. Y le voy a invitar para que abra su Biblia en el libro de Gálatas. Libro de Gálatas. En el capítulo 5, versículo 17. Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leerla y después vamos a orar al Señor. Amén. Amén, hermano. Amén. Dice así la palabra del Señor, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, yo te doy gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia que tú tienes de nosotros. Señor, yo te pido que tú tomes el control de mi vida, de mi mente, de mi alma, de mi corazón, Señor, para trasladar lo que tu Espíritu Santo puso en mi corazón, Señor. Ayúdame, por favor. Señor, yo sé que tú tienes el control de todo, Señor. Y lo creo así y lo declaro así, Señor, que tú tienes el control de todo. Yo te pido, Dios eterno, que esta palabra, Señor, pueda, Señor, dar vida, Señor. Pueda traer reposo, pueda traer descanso, pueda traer, Señor, una determinación y una decisión en cada uno de nosotros. Señor, porque sabemos y entendemos, Señor, que hay una lucha interior en nosotros, Señor, que muchas veces nos impide llevar a cabo tu plan, tu propósito. Y tu plan, tu propósito se tarda, Señor. No llega en el momento que tú anhelas y deseas. Muchas veces nosotros lo alargamos, Señor. ¿Por qué? Porque pensamos, Señor, humanamente. Pensamos, Señor, y creemos que no es así. Pero creemos, Señor, y declaramos que tú tienes propósito de bien para nosotros, Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, te lo pedimos, Señor. Amén. Y amén. Cuando el Señor me dijo que hablara de esto, yo le dije, Señor, pero necesito un título.
¿cómo le voy a poder llamar a esto, Señor? Y el Señor me dijo, habla de la lucha interior. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros no hemos tenido una lucha en algún momento? En que estamos, no sabemos qué hacer. Queremos ir a orar, vamos a orar y nos entretenemos en otra cosa y no oramos. Y cuando oramos, oramos poquito. Le damos poquito tiempo a la oración. Y la oración es fundamental en nosotros, hermano. Porque ¿cuántos saben de que la oración es hablar con Dios? ¿Cierto que la oración es hablar con Dios? Y muchas veces nos suceden las cosas porque no hablamos con Dios. Porque no le presentamos lo que nosotros anhelamos y deseamos a Dios. Y lo hacemos porque creemos que es lo correcto. Nuestra mente, ¿verdad? Nuestra mente muchas veces hace cosas y creemos que es lo correcto. Creemos que es lo que está de acuerdo. Pero cuando leemos la palabra no es así. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que tus pensamientos no son mis pensamientos y que tus caminos no son mis caminos. Y es por eso que muchas veces nosotros retardamos. No dejamos que la obra de Dios obre en cada uno de nosotros. No dejamos que el Dios de gloria, el Dios de misericordia, el Dios de amor, que se mostró, hermano, en cuántas señales, en cuántos prodigios. Dígame usted, hermano, ¿cuántas veces usted ha visto la mano de Dios en su vida, a favor de su vida? Miren, yo, desde que tengo uso de razón, que la mano de Dios me siguió y me seguía. Yo tenía 10 años. 10 años y tuve una experiencia con Dios. Yo en ese tiempo yo iba a la escuela dominical porque me mandaban obligado a ir a la escuela dominical. Y de un pastor que ya partió a la presencia del Señor. Y hermano, iba al colegio y me iba estudiando porque tenía que hacer una prueba. Iba estudiando y fíjese que me atropelló un auto. ¿Sabe que yo me paré y seguí andando? Y yo después cuando llegué al colegio encontré ilógico lo que yo hice. Si el auto me atropelló, me tiró al suelo. ¿Y sabe lo que hice yo? Me paré, seguí leyendo y seguí caminando al colegio. Y no sentía nada. Después la otra experiencia que tuve, una persona, mire, había un lugar donde se pasaba, tenía una pura pasada. A mí me habían mandado a buscar agua y yo miré y no había nadie. Entonces empecé a caminar. Cuando llego allá donde estaba la llave, había un señor ahí. Y yo dije, ¿por dónde pasó? Y esta persona, ¿sabe? Me miró y me dijo, hola, me dijo, ¿tú crees en Dios? Sí, yo le dije, voy todos los domingos a la escuela dominical, me mandan a la escuela dominical. Oh, qué bueno, me dijo, te felicito. Y me tocó la cabeza y yo fui a sacar agua y cuando miré, no había nadie. Y él para pasar tenía que pedirme permiso a mí porque era una parte bien estrecha. Y desapareció la persona. Y así, hermano, muchas cosas que Dios hace a favor suyo y a favor de uno. Cuando estamos predestinados para la salvación. Cuando estamos predestinados para ser hijos de Dios. Cuando el Señor nos sella, cuando el Señor nos toma, nadie nos arrebata de la mano de Dios. Como decía el apóstol Pablo, ni hambre, ni nada me podrá separar del amor de Dios. Ni peste, ni enfermedad, ni circunstancia, nada. ¿Usted podría decir lo mismo? ¿Podríamos decir lo mismo nosotros? Nada me separará, nada me va a separar del amor de Dios. Porque el amor de Dios es único, hermano.
no la da ningún hombre. Ningún ser humano puede dar el amor que Dios nos dio en la cruz del Calvario. Por eso, mire, vamos a leer, vamos a hacer una pequeña introducción. Así como la vida de Abraham, vemos nosotros una figura de la lucha interior que había en este hombre. Este hombre, su esposa, ustedes saben que era estéril. Y Dios le había dado una promesa. Y esa promesa era que si podía contar las estrellas del cielo, así va a ser su descendencia. Que si podía contar la arena del mar, así va a ser su descendencia. Pero no veía que Sara tuviera hijos. ¿Usted cree que no había una lucha interna en él? Pero Señor, si tú me dijiste que yo iba a ser padre de multitudes. Y Abraham, en ese caminar, tenía una lucha. A tal punto, hermano, de que su esposa Sarai no esperó que Dios se pronunciara en la promesa que le había dado, y le pasó a su criada, Agar. Y usted sabe que de ahí nació Ismael. Entonces vemos que Agar se movió no en el espíritu, sino que se movió en la carne. ¿Ah? Entonces, cuando nosotros nos movemos en la carne, ¿qué es lo que hacemos? Retrasamos el plan de Dios establecido. Lo retrasamos. ¿Me dice amén o no? Dígame, ¿cuántas veces ha retrasado el plan de Dios? Yo lo he retrasado muchas veces, hermano. He retrasado el plan de Dios. Por eso es que es importante que nosotros de igual manera, mire, en nuestra vida anterior, nosotros habíamos retrasado el plan de Dios. Mucha gente, y la palabra de Dios dice que Dios llega en el momento justo. Dios no se adelanta ni se atrasa. Pero siempre uno dice, oh, no haber conocido antes a Dios. ¿Se ha hecho esa pregunta? No haber conocido antes a Dios. Pero Dios llega en el momento justo. No se adelanta ni se atrasa a Dios. Dios llega preciso, cabal. Por eso es que es importante, hermano, que nosotros veamos bien. En otro tiempo nosotros vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo nuestros deseos, siendo desagradables delante de Dios. ¿Y dónde lo puedo leer eso? Romanos capítulo 8, versículo 7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es imposible. Es imposible agradar a Dios en la carne. Usted sabe que en el tabernáculo, cuando ofrecían el holocausto, la carne, el animal, ¿cierto? Lo trozaban, lo dejaban ahí, y esa carne tenía que quemarse. Tenía que prácticamente desintegrarse. Entonces nuestra carne tiene que ser quemada para que venga el Dios de la gloria y empiece a hacer la obra en nosotros. Empiece a hacer la obra. Por eso es que es importante que nosotros podamos, mire, luego a Abraham le nace Isaac. E Isaac, el hijo de la promesa, siendo este realmente el hijo de Abraham. Y ocurre mientras crecían Ismael e Isaac, había una lucha constante, que ocurre también en nosotros, en nuestro interior, de todo aquel que ha nacido de nuevo
y que durará hasta el tiempo que estemos en esta tierra. Eso nos va a perseguir, hermano. Nos va a perseguir. Pero cuando esas cosas son, hermano, son tomadas por el Espíritu Santo, esas cosas en nosotros están quietas, están dormidas, porque han sido controladas por el Espíritu Santo de Dios. ¿Lo cree así? ¿Lo cree que el Espíritu Santo puede controlar nuestra carnalidad? ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Por qué no le entregamos nuestra carnalidad? Mucha gente dice, ¿y cuál es la carnalidad? Hermano, sabe que yo no entiendo cuál. Mire, la carnalidad es cuando usted se enoja, cuando usted se aira, cuando usted chispita así y por cualquier cosa le grita a su esposa. O viceversa, por cualquier cosa la esposa le grita al esposo. La ira, el enojo, la mentira, los ojos que miran donde no tienen que mirar, la boca que habla y lo que no debe hablar, los pies que muchas veces presurosos corren al pecado y las manos que muchas veces toman cosas que no deberían tomar. Por eso, hermanos, es importante que el Espíritu Santo, que nosotros le demos la cabida al Espíritu Santo, para que en nuestra lucha interior Él nos auxilie y Él pueda ayudarte, hermano, porque entonces estaría de más la palabra que dice en Jeremías, clama a mí. ¿Y qué más dice? Lo sabemos, pero cuando estamos en prueba se nos olvida. Se nos olvida esa palabra. Y no hayamos qué hacer, hermano. Y tenemos la respuesta aquí, en la palabra del Señor. Ahí tenemos la respuesta. Y hermano, y se nos olvida y nos hacemos un lío tremendo, hermano. Y no hayamos qué hacer. Por eso es que es importante que nosotros atendamos a lo que realmente Dios quiere de nosotros. La carne y su naturaleza. La carne del original griego es sarg. Y una de las definiciones de esto es que, mire, sarg es el elemento más débil. Sarg es S-A-R-K, una de las definiciones, elemento más débil de la naturaleza humana. Nuestra carne es lo más débil que hay. Somos muy vulnerables, hermano. Vulnerables a cualquier situación adversa, usted se decae, su semblante cambia. O que le hagan una broma, su semblante ya cambia. Entonces, la definición de sarg es lo más débil de la naturaleza humana. Ah, no, a mí no me hacen eso, no, cristiano soy, pero no soy tonto. Algunos dicen, ¿verdad? Dicen, no, la palabra del Señor dice que hay que ser manso, pero no menso. Por eso, hermano, que es importante que nosotros atendamos a lo que se refiere cuando hablamos de carne. De carne, hermano, mire, el hermano Jonathan hablaba de las luchas constantes, de las enfermedades. Hablaba de las cosas que muchas veces nos suceden y que nosotros lo encontramos, nos apagamos o andamos chuteando piedra. Pero lo importante, hermano, es de que esta palabra no crea ni piense, hermano, por favor, de que esta palabra va a ser tropiezo para su vida. Hablar de la carne. No, hermano. Hablar de la carne significa muchas cosas buenas. Porque si hablamos de la carne y se la entregamos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a tomar el control de nosotros y nos va a dar la victoria.
Y usted va a ser un hombre victorioso, va a ser una mujer victoriosa. Usted a sus hijos, hermanas, les va a hablar de la palabra de Dios. Usted, varón, a su esposa la va a amar de acuerdo a la palabra de Dios y su esposa va a estar contenta. No hay ninguna mente. O usted, hermano, va a tomar la palabra de Dios y va a tratar muy bien a su esposa. O va a tratar muy bien a su esposo. Hermano, es importante que nosotros atendamos a esto. En Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Yo siempre he escuchado esta respuesta. Ay, hermano, es que la carne es débil. Churra, ¿sabe qué? Súper débil la carne. Pero el espíritu está dispuesto. Hermano, esa disposición del espíritu hay que aprovecharla. Hay que aprovechar la disposición que tiene el Espíritu Santo para que controle nuestra carne, para que controle nuestras emociones, para que controle, Señor, todo lo que en mí le desagrada a Dios. Yo sé que usted sabe lo que le desagrada, que usted tiene y que le desagrada a Dios. Yo sé que usted lo sabe. Yo lo sé. Mucha gente a nosotros, bueno, nosotros ministramos gente, pero hay mucha gente que piensa y cree que no sabemos nosotros. No, nosotros venimos de vuelta porque éramos igual, pues. Éramos parecidos. Y le cuentan ahí cosas y uno está escuchando y el Espíritu Santo le empieza a decir, está mintiendo. Y uno no quisiera dejarla en vergüenza. Bueno, nunca la vamos a dejar en vergüenza. Porque siempre las administraciones son, si es un matrimonio, el matrimonio. Si es un varón, un varón. Si es una dama, con una hermana anciana dama. Pero en la administración, hermano, nosotros no contamos las cosas. Por si acaso. Para que no le tenga miedo a los ancianos. Somos reservados. Somos como el sacerdote cuando entraba al lugar santo y tomaba los panes de la proposición. Esas son las administraciones que nosotros hacemos y después, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Vamos y se la entregamos a Dios. Porque imagínense quedar con tanta cosa que escuchamos, nos volveríamos locos. Y vamos y se la entregamos a Dios para que Él obre, para que empiece a orar, para que empiece a tomar control. Por eso es que es importante que nosotros podamos atender, hermano. Decía, estábamos en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. En la parte donde se asienta el pecado del hombre. Si yo digo hombre, también mujer. Por eso es que es importante en San Juan, en primera de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo no nos ha dejado nada bueno. Fíjese que yo conocí al Señor a los 22 años. No estaba aburrido de la vida. Nada más que cuando conocí al Señor, vinieron a mí luchas, problemas, dificultades. Mire, uno acepta a Cristo y empiezan a bombardearlo, hermano. No sé si a usted le pasó, pero acepté a Cristo y empezaron a bombardearme, hermano, y era una tras otra. Oh, yo decía, Señor. Yo tenía mucha confianza con el pastor, con mi primer pastor, que el Señor lo tiene, bueno, lo tiene en su reino. Tenía mucha confianza y le decía, ¿sabe que me pasa esto otro? Sí, Alejandro, pero tienes que seguir adelante. Mira, tienes que seguir adelante porque el Señor es aquí, el Señor es allá, esto otro.
Y yo ya estaba que tiraba la toalla, hermano. Y yo le pedía, yo le decía, pastor, por favor. Yo en ese tiempo estaba trabajando para afuera de Santiago, en minería. Yo le decía, por favor, ore por mí, ore por mí. Y él siempre oraba por mí. Y ahí mi esposa me conoció. ¿Quién será el hermano Alejandro Martínez? Siempre oran por él. Mi esposa pensaba que era un viejito, que se había ido para allá a trabajar y que era una persona mayor, hasta que conoció este pastelito. ¿Ah? Hasta que lo conoció. Y ahí me conoció. Ahí nos conocimos. Y ahí empecé a ver la vida de otra manera, de otra forma. ¿Por qué? Porque yo trabajaba ya en lo secular, pero también trabajaba en lo espiritual. Fuimos a una iglesia y cuando llegamos a la iglesia estaban orando por siervos del Señor, que el Señor mandara siervos, y llegamos dos canutitos llegaba allá. ¿Ah? Dos siervos del Señor. Y terminó el culto y fuimos y nos presentamos ante el pastor y le dijimos, ¿sabes? Nosotros venimos de Santiago, venimos a trabajar aquí en la minera del Salvador y esto, otro, así que vamos a tener libre los días domingos, mediodía. Si en algo le servimos, aquí estamos. Oh, y él dijo, gloria a Dios, dijo, es lo que nosotros estábamos orando. Y empezamos a activar la juventud. Empezamos a sacarlo a la calle. Nunca habían salido a la calle y empezamos a ver la lucha. ¿Por qué? Porque cuando usted empieza a hacer algo que no hacía, el enemigo se levanta. Pero usted tiene que tener la convicción, la fe, la seguridad, la confianza de que Dios está con usted y que todo lo que haga para Dios va a ser efectivo. Dios no lo va a dejar en ridículo, hermano. Uno se siente ridículo muchas veces, pero Dios no lo va a dejar en ridículo. Dios tiene planes de bienestar para usted y para mí también. Por eso es que es importante, hermano, que nosotros podamos atender a esto, a estas cosas que muchas veces nos alejan, hermano. Mire, y esto, lo que más, mire, es lo primero que toca, hermano, es su memoria, porque nos acuerda de la palabra de Dios. Cuando viene algún problema, alguna dificultad, usted no se acuerda de la palabra de Dios. Usted no se acuerda y mire, yo pasé una situación y golpearon la puerta, hermano, y yo dije, y hermano, en menos de 2 segundos yo arreglé todo, humanamente, en la mente, la arreglé, todo. En menos de 2 segundos. Y la sorpresa para mí y el tapón de boca que me hizo el Señor fue tremendo. Y ahí entendí. Sí. Esto muchas veces se tiene que vivir por fe. Usted no ve, pero por fe lo ve. Usted no escucha, pero por fe va a escuchar. Usted a lo mejor no puede hacer tantas cosas, pero por fe lo puede hacer, hermano. Y Dios lo hace. Imagínense, Elías, enfrentado a todos los profetas de Baal, el único hombre de Dios. Y les dijo, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro, y el que gane, el otro. Y usted sabe el resultado. Elías tuvo que matar a cuántos profetas, degollarlos. Imagínense, hermano. Por eso es que es importante que usted y yo le creamos a Dios. Creámosle, hermano, creámosle. Créele a Dios, créele. Dios se interesa de que usted le crea a Dios. Es importante que nosotros le creamos. Es de suma importancia.
Por eso que la Biblia hace una distinción de dos tipos de individuos. Una cuya naturaleza es carnal o sensual, controlada por la naturaleza humana. Romanos 7:5 dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Nosotros íbamos derechito a la muerte, hermano. Íbamos derechito al abismo. Pero gracias a Dios que Cristo se cruzó. Nosotros no andábamos buscando a Dios. Yo no andaba buscando a Dios, hermano. Mi hermana me invitaba, me decía, vamos a la iglesia. Oye, Ale, vamos a la iglesia. Vamos, no. Yo decía, no. Déjame así nomás. Yo siempre le decía, tengo el cielo ganado. No soy malo. No soy malo. No hago maldades. Nunca he matado, nunca he robado. Mentido sí. Bueno para la mentira. No la pensaba, la alargaba nomás. Pero cuando llegué a Cristo, todo eso fue cambiando. Ya prefiero leer la palabra, prefiero escuchar un mensaje, prefiero orar, prefiero escuchar alabanza. Y cuando yo acepté al Señor, mi mamá me dijo, oye, te quiero como antes. Oh, mamá, yo le dije, si antes era bueno para el merequetengue, ahora mejor, yo le digo, porque ahora lo hago para el Señor. No lo hago para otros, lo hago para el Señor. No, vale. Y mi cuñada me decía lo mismo. Yo le decía, no, pues si yo no he cambiado en nada, al contrario, Dios restableció la vida de mi vida, la restableció. Porque yo era, hermano, yo iba, como le decía, yo iba directo al abismo. Y el Señor me sanó, el Señor me salvó. Y aquí me tiene predicándole a usted. Aquí me tiene para ayudarlo a usted, para ministrarlo a usted, para darle una palabra de aliento, una palabra de consuelo, para poder levantarlo, para darle la mano y decirle que no está solo, hermano, hermana, no están solos, ustedes no están solos. Tienen a Dios primeramente y después nos tienen a nosotros. Queremos ayudarlo, queremos que usted sea una persona de bendición, queremos que usted sea una persona agradable, queremos que usted sea una persona que el Señor lo haya cambiado, que el Señor esté haciendo algo tan glorioso y tan maravilloso que usted pueda contar las maravillas que Dios está haciendo, que Dios ya hizo, que Dios está haciendo y que Dios va a hacer en su vida. Por eso es que es importante, hermano, que nosotros atendamos a la palabra del Señor. Y otro que tiene vida espiritual, y eso lo vemos en 2 de Corintios capítulo 2, versículos 14 y 15, y dice, pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se tienen que discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. El hombre carnal vive satisfaciendo los deseos engañosos producidos por el pecado. En Efesios 4, versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Palabra del Señor, hermano. Si usted le da la oportunidad a Dios, Dios puede hacer una obra
extremadamente maravillosa en usted. Es cosa que usted se decida, se determine. Ya. Se determine y le diga al Señor, Señor, mire, yo siempre en estas situaciones, yo era una persona indefinida, hermano, que decía una cosa, después decía otra, que quería una cosa, después quería otra, que en mi trabajo el jefe me hacía así con los dedos y yo le hacía como 3 veces con los dedos y me iba. Y lo dejaba solo, botado. Y me iba y buscaba otro trabajo así. Así era. Era mechita corta. Que no le gustaba que le dijeran algo y yo me iba nomás, hermano, me iba aquí. No, yo no medía consecuencias. Lo hacía nomás. Y era tanto que no tengo ni porte, pues, hermano, no tengo ni porte para poder... tuviera porte, así que yo envidio a los hermanos que son altos. Le digo, te envidio a tu altura. Pero ni eso tengo, pues, hermano. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Dios tuvo que trabajar en mi vida. Dios tuvo que trabajar en todo mi ser. ¿Por qué? Porque, hermano, yo era una persona que vivía carnalmente, como dicen los guatemaltecos, en el rochoy. Yo vivía en la pura carne, hermano. Ay, hermano, sí, mire, yo pudiera contar, pero no, hermano, yo viví cosas terribles, terribles. Y cuando Dios me enfrentó con el Salmo 51, hermano, yo vi cómo empezó a cambiar mi relación con Dios, cómo empezó a cambiar mi relación con los demás, con los pares, con mis compañeros de trabajo, que ahora ellos me dicen algunos, hay varios compañeros de trabajo que vienen en el culto de las 9 y en el culto de las 12. Me dicen que ¿quién te vio y quién te ve? ¿Es por qué? Porque yo me cansé, hermano, me fatigó, me hostigó. Me hostigó el andar aparentando, andar diciendo de que no, así no, y aquí, allá, y no pasaba nada. No lo hacían, eran apariencias. Entonces, eso lo hace la carne. Uno aparenta ser y no lo es. Y cuando lo descubren, no hay a dónde meterse, hermano. No hay a dónde meterse, da vergüenza, olvídese. Rojo es poco, morado según. Pero por eso, hermano, tenemos que dejar que el Señor obre en nosotros. Dice, habíamos hablado de Efesios, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia, no en la justicia de uno, no en la justicia de Dios, en la santidad, dice la palabra de Dios, sin la cual nadie verá al Señor. Santidad de la verdad. Ocupa su mente en las cosas de la carne. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las del Espíritu, sin poder agradar a Dios. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, mire, escuche bien este versículo, hermano. Mire, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Yo aparentaba tener el Espíritu de Cristo, pues, hermano.
Era así de osado. No medía la consecuencia. Y hay mucha gente que no mide la consecuencia. Hay mucha gente que no mide la consecuencia. Por eso es que es importante, hermano, que nosotros, dice la palabra de Dios, quien siembra para la carne, segará corrupción, obteniendo como fruto la muerte. Como habíamos leído anteriormente, Romanos 7:5, su deseo puede convertirse en pasiones. El Señor, por medio del apóstol Pablo, nos insta a limpiarnos de toda inmundicia de la carne. Eso está en 2 Corintios 7:1, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mire, no solamente nos contaminamos de carne, sino que también de espíritu. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Contaminarse de espíritu. Hay muchas formas de contaminarse de espíritu. Podemos contaminarnos creyendo un error, dando por doctrina algo que no es doctrina. Podemos contaminarnos. Y al contaminarnos podemos caer, hermano. Que el Señor nos libre para que nuestra vida esté guardada en Dios. Amén. Pues Dios no toma lo que proviene de una naturaleza carnal, es decir, lo que no está motivado por el Espíritu. Estamos tan acostumbrados a la anterior manera de vivir que podemos aún desenvolvernos en el Señor carnalmente. Como le decía anteriormente, uno se puede mover carnalmente. Sí, yo también oré. No, yo estuve hasta cierta hora. Y es apariencia. El Señor nos conoce. Sabemos de qué parte cojeamos. El Señor sabe qué es lo que nos falta, qué es lo que debemos dejar. El Señor lo sabe. Porque para el Señor no hay nada oculto. Dice el apóstol Pablo que debemos ser como cartas abiertas, que todos la puedan leer, que todos puedan ver de que nada ocultamos. ¿Y qué es andar en el Espíritu? Vamos a ver también qué es lo que es andar en el Espíritu. La actitud de todo aquel que ha nacido de nuevo es estar crucificando la carne con sus pasiones constantemente. Todos los días, hermano. Yo todos los días leo el Salmo 51 y le digo al Señor: Señor, ve en mí si hay en mi corazón caminos de perversidad. Señor, por favor, métete en mí y ve si hay algo que te desagrada, si hay algo que no te gusta. Señor, sácalo, por favor, sácalo. Con mi esposa ha sido un pilar fundamental para mí. A ella le fue muy difícil los primeros años de casado, porque mi carne estaba vivita, pues, hermano. Así que mi esposa es algo, una bendición que Dios me dio. Yo siempre he dicho, me saqué un 7 con mi esposa, con la mujer que el Señor me dio, un 7. Y es la que muchas veces me dice: no hay orado, no hay buscado al Señor, no te he visto orar. Oremos. Ya, pues, ¿cuándo vaya a ungir la casa? Oye, mira, hay que hacer esto. Oye, mira, hay que hacer esto otro. ¿Por qué? Porque yo le pedí al Señor yo le decía: Señor, yo quiero una mujer que te ame por sobre todas las cosas, te ame a ti, Señor. Te ame por sobre todas las cosas. Y sí, pues el Señor, ella ama al Señor. Y la ama con todo su corazón. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Ponerme las pilas, pues, hermano. Tengo que ponerme las pilas. Tengo que ir a la par con ella. Ella no puede ir más adelante que yo. Tenemos que ir a la par, siempre a la par.
Por eso es que es importante, hermano, que nuestra vida espiritual empiece a ascender. No a descender, sino que empiece a ascender, a elevarse. ¿Sabe por qué? Porque nosotros vamos a subir, por hermano. ¿O cree que no nos vamos a ir de esta tierra? Poquitos quieren irse. ¿Les gusta el calor? Parece que se están acostumbrando a ese lugar. No, hermano. Tenemos que irnos. Tenemos que dejar esta tierra, hermano. Mire, yo siempre le digo a mi esposa, yo quiero bañarme en ese mar de cristal. Ay, quiero andar por esas calles de oro. Ay, yo quiero ir les digo, quiero ir a predicar a tal y tal galaxia. Ay, yo quiero transportarme y quiero ir para allá, quiero ir para acá, llevar el mensaje del Señor, hablar de las maravillas del Señor, hablar de lo que nos espera más adelante del Señor. Usted no tiene que dejar de soñar, hermano. Yo sueño, hermano, sueño con... Mire, yo sueño, le voy a contar secreto. Yo sueño, hermano, de que estoy profetizando en una iglesia inmensa, hermano, grande. Tuve el privilegio de ir a Guatemala. Y llegamos a una iglesia, en una parte que se llama Chantla, en Guatemala. Chantla, así se llama. Iba con un pastor amigo y le dije, oh, pastor, ¿sabe? Yo conozco esta iglesia. Pero ¿cómo? Me dijo, si nunca haya estado aquí. No, yo la conozco, mire, el púlpito así, antes que entráramos. Y me dijo, ¿y cuándo estuviste acá? Ay, le dije, yo soñé que un día profetizaba en esta iglesia. Hermano, y cuando entramos, así era la iglesia. Y el Señor me usó ahí. Tuvimos una semana, tuvimos una campaña evangelística y en una semana, hermano, el Señor, olvídese, trajo mucha gente, le dio la salvación. A mucha gente recibió a Cristo como Señor y Salvador. Y hermano, y así yo sueño, no sueño que predico, sino que sueño que profetizo. Hermano, y hoy, como decía mi hermano Jonathan, vengo a profetizarte. Hermano, que tu vida va a cambiar. Que tu vida va a ser diferente. Que tu vida va a ser distinta a como llegaste hoy día. Tú te vas a ir diferente. No vas a ser la persona que siempre has sido. Vas a meditar antes de actuar. Porque eso lo hace el Espíritu Santo del Señor. Tú vas a ver, primero, dice la palabra de Dios que cuando uno va a hacer algo, primero tiene que sentarse para ver si tiene todos los elementos, para no quedar a la mitad. Entonces Dios te va a dar la capacidad de revisar, ver, y vas a empezar a hacer. Y lo que vas a empezar a hacer, lo vas a terminar. Lo vas a terminar y vas a ver el fruto que el Espíritu Santo va a hacer en tu vida. Vas a ver el fruto que el Espíritu Santo va a traer y van a ver en ti y van a decir, sí, ha cambiado, cambió, sí, cambió. ¿Sabe por qué? Porque Dios hace justicia con sus hijos. Y porque estamos en el año de la recompensa, Dios no te va a dejar desamparado. Sea lo que estés pasando, lo que te hayan hecho. A lo mejor no fue algo legal. Actuaron ilegalmente contigo. Dios va a traer la legalidad a tu vida. Dios va a traer una bendición sobreabundante. Y tus ojos van a ver la gloria de Dios. Y tus oídos escucharán de las maravillas del Señor. Porque el Dios que tenemos, hermano, no es un Dios
Que hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. A este lo quiero, a este no lo quiero. No me gusta la rubia, no me gusta... No. No, hermano, Dios no hace acepción de personas. Dios no es como nosotros. Muchas veces, hermano, nosotros, por el timbre de voz de la persona, lo descalificamos. O por la forma de ser de la persona, ya como que nos alejamos un poquito. No, hay que tener cuidado de ese. No, Dios no es así. Por eso, hermano, que es importante que tú y yo podamos estar atentos a lo que Dios quiere. Vamos a concluir. Andar en la carne fue una práctica de la pasada manera de vivir, satisfaciendo nuestros deseos y engañosos. Mire, si dice la palabra, deseos engañosos. No hay más que hacer, no hay más que pensar. Deseos engañosos que te van a engañar, que te van a decir, no, sigue nomás, si vais bien, no, así te espera la mansa muralla. Quien ha nacido de nuevo experimenta en su interior un conflicto, la oposición entre el espíritu y la carne. Usted muchas veces no se ha sentido así. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué hago? ¿A quién le puedo un consejo? ¿Con quién puedo hablar? Hermano, Cristo está las 24 horas y los 7 días de la semana a tu disposición. Está las 24 horas y los 30 días del mes a tu disposición. Dios no tiene un horario. No, está cerrado. Atendemos de 9 a 13 horas y de 15 hasta las 17 horas. No, Dios no tiene un horario. Para que no te lo olvide, hermano, cuando tú estés pasando por problemas, por dificultades, dobla tus rodillas y vas a ver la gloria de Dios. Hermano, con mi esposa doblamos nuestras rodillas y hemos visto mucha misericordia del Señor. Hemos visto la mano de Dios. Hemos visto la protección de Dios. El Señor nos salvó de un accidente, hermano. Nuestro vehículo cubierto en llamas completo. Nuestro hijo mayor tenía 9 meses. No sé cómo me saqué el cinturón. Saqué a mi hijo chiquito, saqué a mi esposa, sacamos una hermana que llevábamos y la hijita de la hermana se quemó las piernas grado 1. Y el auto se quemó completo, hermano, completo. Pérdida total. Y se lo entregamos al Señor. Señor, no queremos hacer nuestra justicia porque nuestra justicia es de que nos paguen todo el auto y nos den plata de más y esto y este otro. Y esa es la justicia de nosotros. Ojalá sacarle lo más que se pueda. Pero fíjese que se lo entregamos al Señor. Nos pagaron el vehículo. Después encontré una persona por ahí y me dijo, ¿sabes? Tengo un vehículo, me dijo, y quiero venderlo. Yo le dije, ¿de qué año es? Del año 70. Yo le dije, ¿qué es viejito? Sí, me dijo, pero es un vehículo para 21 pasajeros. Parecía micro. La tuvimos 7 años, la compramos, nos vendieron barato ese vehículo y la tuvimos 7 años y le pusimos la misionera. Porque andábamos por la iglesia por todos lados, hermano. La iglesia, acarreando hermanos, acarreando todo lo que era equipo de la iglesia. Y salíamos a predicar para allá, para acá, para allá, para acá. Hasta que el Señor nos dio otro vehículo, otro furgón. Y seguimos igual. Y así el Señor ha ido con nosotros, hermano. ¿Por qué? Porque le hemos entregado nuestro corazón a Dios. Hermano, ¿quieres probar a Dios? Entrégale tu corazón. Y Dios va a hacer algo tremendo en ti.
Dios va a hacer algo tremendo en tu familia. Dios va a hacer algo tremendo con tus hijos, hermano. ¿Por qué? Porque Dios, como decía una persona en la Biblia, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. El Señor conoce tu corazón. El Señor sabe de qué parte tú cojeas. El Señor sabe, hermano, lo que tú necesitas. El Señor sabe cuál es la necesidad urgente que hay en tu vida. El Señor lo sabe. Y hoy, hermano, yo quiero invitarte para que tú vengas acá. El altar está abierto para que tú le digas: Señor, mira, yo ya estoy aburrido de esta carnalidad. Yo ya no quiero, Señor, yo ya me aburrí. Siempre he querido hacer algo y lo hago y después vuelvo a caer en lo mismo. Hay situaciones que nosotros vivimos y después las volvemos a vivir. ¿Por qué? Porque hay algo en tu corazón. Hay algo que Dios quiere que tú se lo entregues. No sé lo que estás pasando. No sé lo que estás viviendo. Pero sí sé lo que te va a ocurrir. Sí sé lo que te va a ocurrir. Vas a ver la mano de Dios a favor de tu vida. Vas a ver la mano de Dios a favor de tu familia. Mi hermana amada, míreme. Señor me dice: muchas penas ha tenido tu corazón. Muchas situaciones difíciles que nadie ha entendido y nadie ha visto. Pero el Señor te dice: yo las he visto. Y hoy vengo para sanarte, sanar tu corazón, sanar tu vida, sanar tu alma y darte una nueva vida. Una vida diferente, una vida distinta. De aquí vas a salir diferente, porque el Dios que tenemos es diferente. En el nombre de Jesús. Crea. Hermanos, hermanas, crean de que Dios puede hacer algo. Dios puede hacer un milagro en tu vida, hermano. Hermana, Dios va a hacer un milagro en tu vida. Solo tienes que creer. Dice que al que cree, todo le es posible. Lo imposible va a ser posible si tú le crees. Vienen nuevos tiempos en donde tu luz guiará nuestro andar. Creemos en lo que harás aquí, los nuevos comienzos a vivir. Centro Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos.